Para aquellos que nos preguntaron por las consultas que ustedes hicieron en este ciclo, ya están colgados en la página. Así que todo aquel que quiera ver las consultas, ahí puedan recurrir. Bueno, empezamos, Daniel, mientras lo esperamos a Claro, porque Osvaldo. nos desapareció uno. Claro, Bueno, se fue a bárbaro. estudiar, Entonces, me parece. sí. Bueno, esa, exactamente. Bueno, muy bien. Tema importantísimo y conflictivo, ¿no? Jubilaciones, pensiones y otros subsidios frente al impuesto a las ganancias. ¿Por qué fundamentalmente traemos esto? Porque, aparte de ser un tema muy profundo en materia tributaria, ha tenido muchísimas modificaciones jurisprudenciales, sobre todo mucha jurisprudencia en los últimos tiempos, tema que se viene discutiendo ya hace unos cuantos años sobre ¿existe realmente la posibilidad desde el punto de vista tributario de entender que las jubilaciones y pensiones fundamentalmente son una renta alcanzada? Obviamente ahora vamos a ver desde el punto de vista normativo sí, pero acá lo que se está discutiendo es si realmente por su naturaleza, que ahora vamos a ver cuál es la naturaleza, merecen ser alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Esta discusión, que ya lleva unos cuantos años, está teniendo muy fuerte incidencia en materia jurisprudencial, no solamente a nivel de la Cámara Federal de la Seguridad Social, del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, sino también de las cámaras federales del Interior. Entonces hay un empuje muy importante a partir de este concepto, el concepto global y fuerte. Las jubilaciones y pensiones, y por eso vemos otros subsidios, porque así lo define el 79C. Si esto merece estar catalogado como una ganancia agravada. Esa es la discusión de fondo, pero vamos a ver todas las cuestiones que tiene de ribetes. En principio, yo empiezo por el principio, lo que tendría que ser al final y lo que en todo caso tendría que definirse claramente. ¿Qué es, por su naturaleza jurídica, una jubilación o una pensión? O sea, todos los beneficios de seguridad social. Y esto está claramente identificado en el artículo 14 bis de la Constitución, que define a los beneficios de seguridad social, en principio, y esto es muy fuerte, de carácter integral e irrenunciable. Esto quiere decir, es un derecho irrenunciable el derecho a la seguridad social, y establecerá el seguro social obligatorio. O sea, ¿qué es un seguro social? Y esta es la naturaleza de los beneficios de la seguridad social. Esto es una forma de establecer la reparación de determinadas contingencias que seguramente se pueden dar en el futuro. Entonces, es un bien público, el Estado identifica ciertas contingencias que merecen ser reparadas. ¿Cuáles son las contingencias que identifica con una jubilación o con una pensión? La vejez, la invalidez y la muerte. Hay dos cosas que seguro no llegan. La vejez, desgraciadamente, y la muerte después no nos damos cuenta porque cuando pasó ya no nos dimos cuenta. En todo caso, estaremos en otros mundos. Pero llega siempre, y eso es una contingencia. La invalidez puede ser que sí o no. Pero la vejez y la muerte llegan siempre. Y esto es lo que trata de cubrir como bien público el Estado, haciendo una forma de seguro social, es decir, un grupo que aporta y contribuye para el sostenimiento de lo que luego va a ser una prestación definida en función de una contingencia que sucede. Esta es la naturaleza jurídica, que no está inventada por la 14 bis de la Constitución. Viene del 1881, cuando Bismarck generó en aquella Alemania de 1880 el concepto de los seguros sociales, en donde un colectivo, que en este siempre fue el colectivo del trabajo, lo que hace es formar un fondo para que después las personas que llegan a determinada contingencia puedan satisfacerse de esa situación en el futuro. O sea, es una reparación por un daño.
Un daño que en algunos casos puede ocurrir, como el desempleo, o el crecimiento de la familia, como la asignación familiar, pero un daño que ocurre, y en estos casos siempre. Entonces, el Seguro Social repara una situación contingente que se produce siempre. Esta es la naturaleza jurídica del Seguro Social. Ahora, obviamente, acá tenemos luego también cómo trata, en todo caso, vamos a llamarle así, los impuestos a la renta, cómo tratan a este tipo de subsidios o prestaciones o beneficios que irrogan las leyes de jubilaciones y pensiones. Cómo trata en general y los distintos aspectos o las distintas situaciones de prestación, cómo lo trata ganancias. Bueno, clarito, sí las tiene alcanzadas. Las jubilaciones, pensiones y otros subsidios están alcanzadas por el 79C. Sí, clarito, lo identifican como renta. Lo que se discute es si tiene que ser una renta, pero que lo tiene como renta, lo tiene, no cabe duda. 79C es una renta alcanzada y aparte lo dice también en el 20I, que el 20 son la exención de lo que tiene que ver con reparación por la pérdida del empleo, las indemnizaciones producto de la antigüedad, y dice, pero están grabadas las jubilaciones, pensiones, o sea, lo reafirma también en el 20I. Ahora, ¿cómo trata la ley las asignaciones familiares? Que también es un seguro social. Tiene la misma jerarquía y la misma naturaleza. No, ahí específicamente, por ley especial, están no alcanzadas por la ley 24714. Y en el impuesto a las ganancias, en la última resolución, que es la 4003, que ordenó todo el régimen retentivo, ahí lo toma como no son remuneración, claramente. ¿Pero por qué? Porque viene de una ley especial, y ley especial es mejor que ley general. Entonces, están tratadas específicamente como no alcanzadas o claramente no alcanzadas por la ley 24714. ¿Y cómo trata la ley de impuesto a las ganancias? Otro seguro social. A las prestaciones por incapacidad laboral temporaria o permanente, lo que tiene que ver con el sistema de riesgo del trabajo. Están exentas. Están exentas claramente por el segundo párrafo del 20I y aparte en aspectos retentivos no constituyen ganancias integrantes de la base de cálculo. Entonces, para empezar a charlar, todo lo que tiene la misma naturaleza jurídica, que es un seguro social que va a reparar situaciones contingentes que se producen en la realidad, la ley de ganancias las trata distinto. A una que son jubilaciones y pensiones, las más importantes de todas, las trata como renta. Y a las otras o las exime o no las alcanza. Entonces hay, de todos modos, un mecanismo discriminatorio en materia de impuesto a las ganancias respecto de qué tipo de seguro social estamos hablando. No cabe duda, lo reiteramos, están alcanzadas por el 79C. Bien, ¿qué pasó? Y por supuesto, esto que es una discusión que ahora está presente, tuvo una evolución en la discusión de nosotros, doctrinaria, y en los medios, y a partir de la gente, cuando sufrimos toda una época de aplastamiento o achatamiento de los mínimos. Esto generó lo que nunca generó, de que se hicieran huelgas y que los sindicatos estuvieran reclamando por el impuesto a las ganancias. Esto 15 o 20 años atrás no sucedía. Y también sucedió en materia de jubilaciones y pensiones, estando alcanzadas con el tema de los mínimos. ¿Qué vino a hacer? Y esto muy rápidamente, la 27346 a partir del ejercicio 2017. Creó un mínimo especial respecto de jubilaciones y pensiones y modificó el 79C de una forma tan sutil que casi no nos dimos cuenta. Pero voy a explicar por qué esa forma sutil. Bueno, en cuanto al mínimo especial, se calcula de forma distinta. Claramente esto hay que tener en cuenta. Este mínimo especial es exclusivamente cuando son solamente rentas del 79C. Es decir, cuando son puramente rentas o jubilaciones y pensiones alcanzadas, no con la mezcla. Si yo tengo, y esto es factible porque por la ley 24241, a pesar de yo estar
teniendo un beneficio jubilatorio, puedo mantener o reingresar a la relación dependiente. Con lo cual, hay muchas personas que en la relación dependiente están cobrando una remuneración y aparte una jubilación. Y, por supuesto, se mezclan las rentas, B con C. En este caso, cuando hay mezcla de rentas, no se aplica el mínimo no especial. ¿Qué quiere decir esto? Que exclusivamente los jubilados y pensionados que perciben renta del 79C, con lo cual el único agente de retención posible es ANSES, tienen el mínimo no especial. Por supuesto, el cálculo del mínimo no especial, que está en función de los saberes mínimos garantizados comparados contra mínimo no imponible y deducción especial, hoy esto en el 2017, tanto hasta, siempre se acuerdan que el mínimo garantizado, que es la jubilación mínima, se actualiza 2 veces al año, en marzo y en septiembre, a partir de resoluciones del ANSES, que fija no solamente los mínimos garantizados, sino también, por ejemplo, las rentas presuntas de los trabajadores autónomos y el mínimo a los efectos de aporte del artículo 9 de la 24.241. En el año 2017, ya sea hasta marzo o posteriormente, la suma de esos mínimos especiales es superior en el cálculo a lo que es la deducción especial más el mínimo no imponible. ¿Qué quiere decir? Que esto para los jubilados y pensionados que en el 2017 perciben rentas exclusivamente del 79C, hay un mínimo especial bastante más alto que el mínimo no imponible más la deducción especial del 2017. O sea, esto mejora la situación de los jubilados a partir del 2017. Pero obviamente esto no alcanza. ¿Cuál fue la modificación sutil, digo, del inciso C del artículo 79 por la 27.346? Le incluyó una frasecita que está en negrita y dice que están alcanzadas en la medida que hayan estado sujetos, dice sujeto, esto no lo inventé yo, como en todo caso se equivocaron, al pago del impuesto. Es decir, lo que pretende acá la ley es que haya una trascendencia tributaria en el pasado. ¿Y esto por qué? Bueno, esto porque la Cámara Federal de la Seguridad Social, en este fallo que fue bisagra y que fue un leading case del año 2007, que es Castiñeira-Darma, analizando lo mismo que analicé yo, es decir, la naturaleza jurídica de las jubilaciones y pensiones, para buscar la forma de eximir los retroactivos que se cobran producto de los juicios de reajuste, que ese fue el principal problema al principio, determinó y empezó a decir que independientemente de la naturaleza jurídica de que esto tiene que ver con un seguro social, lo ubicó a los efectos de poder eximirlo en el 20B, es decir, las actualizaciones de créditos laborales. Y dijo, no tiene sentido de que se alcance con el impuesto a las ganancias algo que ya pagó impuesto a las ganancias en el pasado a través de la remuneración. Este concepto de trascendencia tributaria de la jubilación y pensión fue lo que la Cámara Federal está diciendo reiteradamente a partir de Darma Andrea respecto sobre todo de los retroactivos, porque después queda la gran discusión de fondo, el 79C, es decir, los saberes normales y mensuales. Una cosa son los retroactivos por los juicios de reajuste y otra cosa los saberes normales de todos los meses que ahora, bueno, están un poco más beneficiados por el 2017. Y esto, que fue el concepto que empleó la Cámara Federal respecto de lo que es los retroactivos, y esto es un poco lo que se discutía, en esta precedencia ya la Cámara Federal de Precedencia de Sistemas Impositivos que dice el nuevo 79C, ya la Cámara Federal de Rosario tuvo oportunidad de expedirse respecto de un caso ya del 79C. ¿Y esto qué era? La situación llegó por las jubilaciones de magistrados del Poder Judicial. Magistrados del Poder Judicial que en el Fuero Federal de Rosario, como en todos los fueros federales, hasta la vigencia de la 27.346 y los que ya eran funcionarios también, tenían exentas sus jubilaciones, o vamos a lamar no alcanzadas
para resolver el tema de conflicto por las acordadas de la Corte, si son exentas o no exentas. Bueno, no estaban alcanzadas las remuneraciones de esos jueces. Entonces los jueces plantean, mire, el 79 se cambió. Consecuentemente, si no estaban alcanzadas como remuneraciones, tampoco tendrían que estar alcanzadas como jubilaciones. ¿Y qué dijo la Cámara Federal? Sí, exactamente esto es así, interpretando el nuevo inciso C. Si las remuneraciones estuvieron exentas o no alcanzadas, las jubilaciones devenidas de ella tampoco van a estar alcanzadas o exentas. Esto fue la interpretación de la Cámara Federal de Rosario en el caso Melis Oscar, muy reciente porque es ya la interpretación del nuevo inciso C. Y vamos a ver entonces lo que resulta de estos temas. Por un lado, las situaciones en crisis son, como ya había descrito, los retroactivos cobrados en virtud de juicios de reajuste. En este caso, en virtud de los retroactivos, la jurisprudencia es unánime respecto de lo que tiene como doctrina la Cámara Federal de la Seguridad Social, lo que tiene el Fuero en Contencioso Administrativo Federal y lo que tienen las cámaras federales del interior. En este caso, unánime es que los retroactivos no están alcanzados o, como dice la Cámara, están exentos por el 20B. Y esto sí ya ha sido tomado como doctrina por el organismo fiscal. Incluso en aquellos casos en que los jubilados han sufrido la retención en el momento del pago del retroactivo, con un pedido de recupero o pedido de repetición a nivel de la Administración Fiscal y con un trámite que lleva más o menos tiempo, esto se devuelve en la sede administrativa. Es decir, la situación de los retroactivos es un caso de alguna forma cerrado. Obviamente, es decir, hay distintas situaciones, pero para llegar a un retroactivo debo haber atravesado un juicio de reajuste, esto es obvio, y la forma de cobrarlo en el momento que se liquida el retroactivo. Esto es respecto a los retroactivos. Ya digo, en este caso ya hay conciencia incluso de la Administración Fiscal que esos retroactivos o el impuesto a las ganancias producto del pago de retroactivos es retornable. Distinta situación es el pago del haber mensual. Respecto del pago del haber mensual todavía estamos discutiendo. Se discuten dos cosas, la naturaleza misma de esa renta y se discuten las vías procesales idóneas. Es decir, cómo llego a discutir esta situación respecto de si es o no ganancia agravada. Pero bueno, los reclamos respecto del haber, y ahora exclusivamente del haber, están focalizados en interpretar y que interprete el juzgado interviniente si el 79C es inconstitucional. Es decir, si va contra la Constitución Nacional. ¿Y contra qué va? O sea, ¿contra qué parámetro de la Constitución? Porque sabemos perfectamente que en la República Argentina, para ir contra una norma constitucional, cada persona que las sentencias causan estado respecto de cada persona, tiene que demostrar el perjuicio que le irroga esa norma. O sea, en este caso tendría que demostrar un perjuicio de carácter económico, o sea, una vulneración de su derecho de propiedad. Y esto es la discusión. ¿Por qué lado yo voy a ir a discutir este tema de lo que significa si las rentas del C, del inciso C79, van o no contra un principio constitucional? Bueno, acá se discute siempre lo mismo, la naturaleza y la circunstancia de lo que significa esa renta, y si en todo caso lo que la ley tributaria dice puede alcanzar a cualquier tipo de rentas. Y acá hay un tema muy interesante en este fallo que se llama Fornari Silvia Cristina y López Silvia Liliana de la Cámara Federal de General Roca, muy reciente, 24 de febrero del 2017. Porque hasta ahora lo que se discutía en todos los fallos respecto de la constitucionalidad del inciso C era la situación eminentemente constitucional, es decir, contra lo que yo mostré el 14 bis. Este fallo es el único que entra en los argumentos tributarios y que entra con esa
consecuencia: la procedencia de los sistemas tributarios y, que dice ahora el 79C, y las ganancias y la capacidad contributiva. Y aquí este fallo analiza dos cuestiones, ya desde la órbita tributaria. La primera que analiza es si en realidad la renta es un concepto ajeno al derecho fiscal y que éste toma, el derecho fiscal lo toma y lo utiliza para definir una categoría tributaria. En este caso diría, si en realidad yo estoy teniendo en cuenta una situación de renta ajena al derecho fiscal, tendría que ver si, acuerdo al derecho que no es fiscal, las jubilaciones y pensiones son una renta. Entonces yo lo discutiría en función de la naturaleza jurídica de esa renta. Y el otro concepto dice, y que es el que en general hace prevalecer a las normas tributarias y que muchos tributaristas están a favor de este concepto, sí consiste en que la ley tributaria denomina ganancia a lo que entiende que puede ser ganancia, sea o no sea una ganancia en el sentido del derecho económico, por ejemplo. Y si esto realmente puede alcanzar a la situación de denominar ganancia a cualquier situación o renta o contenido económico que pueda ser considerado en otra rama del derecho distinta. Entonces aquí la Cámara empezó a discutir si realmente por una forma o por la otra una jubilación o una pensión puede ser considerada una renta. Bueno, en los dos casos y por los dos caminos llegó a la misma concepción, que siendo extraña al derecho fiscal o que siendo definida dentro de la norma tributaria no se podía alcanzar una renta, como la jubilación y pensión. Pero yo le agrego algo más. Y en todo caso hay una solución mucho más simple y una solución mucho más compleja. La solución más compleja es que esto lo trate la Corte, y obviamente lo está tratando. Hay un solo caso que la Corte trató, que es el famoso caso de Yen, que era un funcionario de la FIP, y que en ese caso se discutía fundamentalmente el tema de la naturaleza del inciso C. Pero en realidad no definió la situación de fondo, sino que por una cuestión procesal lo desestimó. Desestimó por el 280, con lo cual no se discutió la cuestión de fondo. Y el otro es realmente si ahora lo van a tratar en este sentido otros ámbitos jurisdiccionales. Porque hasta ahora la Cámara Federal de la Seguridad Social no trataba la cuestión de fondo del inciso C, solamente había tratado el tema de los retroactivos, pero ahora sí lo trató. En estos dos últimos fallos, muy recientes, Calderale de mayo del 2017 y Calderón de junio del 2017, la Cámara Federal se introdujo en los dos temas. Volvió a decir y volvió a reiterar su jurisprudencia inveterada de que los retroactivos no están alcanzados. Pero aquí también dijo que el inciso C del 79 es inconstitucional, por los mismos criterios que había dicho la Cámara Federal de General Roca. O sea, estamos ante una situación en donde la Corte seguramente en algún momento se va a tener que expedir respecto de todos los fallos de Cámara que están llegando y que van a llegar a la Corte. Pero también hay una forma mucho más sencilla. Y si nosotros acudimos y alegamos ante el legislador, si el legislador muy sencillamente y si tiene voluntad del Estado de sacar de la órbita de la renta las jubilaciones y pensiones, con un solo artículo de la Ley 24.241 que reforme y diga las jubilaciones y las pensiones no están alcanzadas por ningún impuesto, la cuestión se resolvería. Entonces, si nosotros tenemos conciencia que estamos ante un seguro social que lo que va a cubrir, y con esto termino porque ya se está poniendo nervioso Humberto, y si nosotros llegamos a la conciencia de que esto, desde el punto de vista económico, no es una renta, sino que es el resarcimiento por la situación de una contingencia que ocurrió,
Entonces, bueno, le pedimos al legislador, antes de que esto llegue a una situación de discusión profunda a nivel de la Corte Suprema, que en todo caso resuelva la situación de la forma más fácil y que la ley 24241, que es la de jubilaciones y pensiones, diga clara y contundentemente que las jubilaciones y pensiones no están alcanzadas por ningún tributo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Bueno, muy interesante este circuito interpretativo porque el primer análisis es el de considerarlo grabado, el impuesto a las ganancias, pero la gran cuestión es si esa norma resulta constitucional o no, y este es un poco el análisis en el cual se expidió Daniel. Aprovecho para comentar que este año el Consejo va a hacer un nuevo Congreso Tributario, ustedes saben que se hace cada 2 años, en Mar del Plata este año, y un tema que se va a discutir es, que digamos que tiene bastante similitud con esto, es la imposición al trabajo. Esto es en una forma muy general, porque el trabajo hoy tiene distintas formas de imposición, con el impuesto a la renta, con las cargas previsionales. Me parece, un minutito, Daniel, te quería hacer una pregunta para terminar de cerrar este tema, porque quedó claro los argumentos, por dónde pasan los argumentos para cuestionar la constitucionalidad de la norma, y quedaría un aspecto para aquellos jubilados que están pensando en judicializar un poco este tema. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, desde el punto de vista procesal, el camino idóneo para esto? Bueno, a ver, por eso uno de los temas que ahí yo puse, y no lo expliqué demasiado porque quizá era demasiado tiempo, es la vía procesal idónea. En casi todas las situaciones en donde se discutió este tema de, bueno, la constitucionalidad más el tema del retroactivo, ha llegado siempre a través de todo lo que tiene que ver con el juicio de reajuste y con las situaciones que se debaten a nivel de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Pero claro, obviamente hay todo un grupo de personas que no hicieron juicio o que simplemente su perjuicio está en que son retenidos muy fuertemente en su haber mensual. Bueno, ahí no quedan muchas más soluciones que acudir a una situación de reclamo frente a otro fuero, que en todo caso es el fuero contencioso administrativo. ¿Y cómo han llegado esas vías? Y esas vías han llegado a través de un amparo, con una medida cautelar. En este caso, en algunos casos y en el Juzgado 4 de Mar del Plata han tenido éxito, en donde se planteaba precisamente que el retener ganancias respecto de haberes mensuales era inconstitucional y que se cesara en la retención, y esto ha tenido éxito en el Fuero Federal de Mar del Plata, Juzgado 4. Pero la forma que hay que llegar, y yo creo la forma idónea para llegar, es establecer esta discusión a nivel del Fuero Contencioso Administrativo Federal, que es aquel que entiende en materia de tributos, y no a través de seguridad social que se llega producto de un juicio posterior. Entonces, la forma que había procesalmente, que yo entiendo idónea, es a través de un recurso de amparo, a través del Fuero Contencioso Administrativo Federal o una acción meramente declarativa, es decir, que el juez se expida precisamente respecto de la constitucionalidad. Esto obviamente es un camino largo. Si yo estoy decidiendo como jubilado pensionado que en realidad lo que estoy siendo sacado en impuesto a las ganancias en contra de la Constitución, deberé plantearlo como acción de amparo o como acción meramente declarativa. A menos que ya esté transitando situaciones en donde ya tengo juicios en el aspecto federal, en las cámaras federales o en Federal de la Seguridad Social, donde yo puedo plantear todo conjuntamente. Y por eso la Cámara Federal de la Seguridad Social dice las dos cosas a la misma vez, Calderón y Calderale. O sea, trata la cuestión del retroactivo porque se llega a partir del juicio de reajuste y trata e introduce también la cuestión. Por eso estamos más avanzados
en el fuero federal de la Seguridad Social, porque llegan por otra cuestión que en los otros fueros que hay que plantearlo directamente como una cuestión de amparo o acción meramente declarativa. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema que nos queda ahora para Osvaldo Balán es el tema de los problemas prácticos que tenemos respecto de la deducción de alquileres en el impuesto a las ganancias. Este es otro tema que ha sido generado en la última modificación de ganancias, la deducción de alquileres, pero que fue aprovechado justamente, o que intenta ser aprovechado por las autoridades de la AFIP para poder blanquear los alquileres en cabeza de los propietarios. Sin embargo, esta es una batalla difícil porque hasta el momento lo que estamos viendo en la práctica es que se ha entrado en discusiones entre ambas partes y el propietario, que en general o no tenía el inmueble declarado o lo tenía pero no declara los alquileres impositivamente, intenta discutir este tema aumentando los contratos de locación, ¿no? Y entonces ahí se entra en un punto donde tiene que terminar negociar de alguna manera el tema. Pero bueno, vamos a ver entonces los problemas que tenemos en la práctica, Osvaldo. ¿Cómo no? Bueno, como bien estaba comentando Humberto, esta es una nueva deducción, ¿sí?, que ha establecido la ley 27.346, ha introducido el inciso I del artículo 81 de la ley, ¿sí? Es una deducción de alquileres pagados, pero que tiene una serie de condiciones, de requisitos, de pautas que hay que cumplir. Y acá tenemos dos partes, por supuesto. Tenemos por un lado el locador, o sea, el dueño de la propiedad, y por otro lado está el inquilino. Entonces, repasando rápidamente cuáles son los impuestos que le corresponden o corresponderían al dueño, al propietario, al locador, al alquilar inmuebles, ¿sí? En este caso estamos hablando de alquiler de viviendas que están destinadas a casa-habitación del locatario y o su grupo familiar. Entonces, el impuesto a las ganancias, bueno, estamos hablando de personas humanas normalmente, es una renta de la primera categoría que debe imputarse por el principio del devengado. Eventualmente puede ser que se trate de un sujeto de empresa, no está prohibido que una sociedad, o sea, una sociedad anónimo, SRL, alquile departamentos, ¿sí? Bueno, ahí sería una renta de la tercera categoría, también se imputa por lo devengado. La única diferencia es en materia de incobrables, o sea, no nos vamos a detener, pero son distintas las pautas de incobrabilidad en la primera que en la tercera categoría. En cuanto al IVA, que es importante, en cuanto al impuesto al valor agregado, tenemos una exención justamente para el alquiler de inmuebles que esté destinado a casa-habitación del locatario y su grupo familiar. Esto está en la ley, artículo 7, inciso H, punto 22. Como toda exención en materia de cualquier impuesto, trae algún tipo de discusión, de cuestiones. Hay algunos dictámenes al respecto, no nos vamos a extender demasiado. Pero estamos ante una exención independientemente del monto involucrado, porque bueno, ustedes recordarán que los alquileres comerciales, por decirlo de alguna manera, están grabados en el IVA en la medida que superen el extraordinario número de 1.500 pesos, ¿sí?, que se mantiene sin cambios desde el año 2001, o sea, desde mayo del 2001, ¿sí? Por eso hay tantos alquileres comerciales, galerías, locales, ¿sí?, galpones enteros que se alquilan en 1.500. Es la religión de los 1.500. Bueno, pero si alguien está alquilando un departamento, una mansión, un piso en Puerto Madero o lo que fuese, o la casa más lujosa de San Isidro, resulta que está exento en el IVA porque independientemente de las características, ¿sí?, mejores o peores, se supone que es alquiler de vivienda destinada a casa-habitación del locatario y o su grupo familiar. Los alquileres inmuebles son monotribuibles, perdón acá la expresión, ¿no?, pero son monotribuibles. Esto quiere decir que una persona humana, también un condominio, pueden ser perfectamente sujetos del régimen simplificado al alquilar inmuebles, y entonces acá los parámetros son los
por todos conocidos. No se aplica a superficie afectada ni a energía eléctrica consumida. Lo que hay que tener en cuenta es la facturación, los ingresos brutos devengados. No hay que superar 700.000 pesos en el año, ese es el tope, pero tampoco hay que superar el mágico número de 3, ¿no? En el monotributo nunca hay que superar 3, más de 3 actividades o 3 unidades de explotación. Cada inmueble que se alquila se considera una unidad de explotación. Bueno, ustedes saben que en la página web de la AFIP hay un micrositio. El micrositio se llama algo así como alquileres, deducción de alquileres. Muy simpático este micrositio porque tiene dibujitos, ¿no? De casa, de gente que paga el alquiler, que sí, que no. Y tiene también un simulador. Entonces ustedes pueden poner lo que se les ocurra. Una persona humana, la única actividad que tiene es alquiler de inmuebles. ¿Cuánto alquila? 3. Bueno, entonces puede ser monotributista, pero hay que ver cuánto es el monto de esos alquileres. Alquila 4, entonces está fuera. Es profesional y alquila 3 cocheras, no puede ser. Entonces todo lo que se les ocurra está en este simulador que pretende de alguna manera ayudar a cuál es la situación o aclarar cuál es la situación de quien está alquilando. Y en materia de ingresos brutos, bueno, cada provincia tiene su librito y hay normalmente exenciones que están vinculadas con la cantidad de inmuebles que se alquilan, ¿sí? Estamos hablando de inmuebles que se destinan a casa-habitación y al monto del alquiler involucrado. Pero, bueno, esto es lo que ya sabemos, ya algo se comentó en este ciclo, la norma, bueno, ¿cuáles son las características principales? Esta es una deducción que tiene un doble tope, o sea, el inquilino va a poder deducir los alquileres pagados, pero ¿cuánto? El 40% de los alquileres pagados, esta palabra pagados es importante, ahora después la vamos a comentar un poquito, y tiene un segundo límite que, bueno, no se puede superar, el monto del artículo 23, inciso A de la ley, que es la ganancia no imponible, que para el año 2017 es algo así como 51.967 pesos, que tiene un doble tope. La deducción se aplica a las personas humanas o al causante en el caso de sucesiones indivisas. Y ustedes vieron que todas las reglamentaciones que hasta ahora tenemos se están refiriendo a aquellos que trabajan en relación de dependencia. Pero esto no quiere decir que la deducción no sea válida también para los autónomos. No hay ninguna exclusión en absoluto. Y en el mismo micrositio que antes comentábamos, dice que el requisito será para los autónomos declarar esta deducción en el aplicativo respectivo, o sea, en la declaración jurada, o sea, que se supone que aparecerá algún tipo de información, cuestiones que tendrá que también que cumplir el autónomo en el aplicativo donde sea, pero vieron que hasta ahora todas las regulaciones se refieren más bien a, o se refieren directamente a los que están en relación de dependencia, pensionados, jubilados, etc. Bueno, el doble tope, esto como cualquier ejemplo, depende cuánto esté pagando de alquiler. Si paga 15.000 pesos por mes, el 40% son 6.000. Anualizado 72.000, obviamente no puede deducir el total de lo pagado porque tiene que limitarse a los 51.967, que es el monto de la ganancia no imponible. En cambio, si paga 10.000, que al final es más o menos la cifra, ¿no es cierto? Porque si paga 10.000 por mes, resulta que puede deducir 4.000, el 40% de los 10.000 que está pagando, anualizado da 48.000, y ahí le pegó en el palo, ¿sí? Él podría deducir hasta 51.967, en este caso, que pagó un poquito menos, solo va a deducir 48.000. Pero bueno, han salido ya algunas cuestiones que ha pretendido aclarar la AFIP con respecto a esta deducción. Esto está planteado en el espacio de diálogo de la AFIP con el Consejo del día 27 de abril. Un primer caso, bueno, un sujeto del exterior, ¿sí?, le alquila un departamento a alguien que vive en la Argentina. Pero bueno, este sujeto del exterior no está inscripto, no tiene número de quit. Acá lo que dice la AFIP es, lo lamento mucho, no está cumpliendo con la regulación de la resolución 4004, que ahora vamos a comentar, qué es lo que está exigiendo para la deducción la AFIP a través de esta resolución. También lo menciona la resolución 4003/E, y evidentemente tiene que existir un documento válido que, bueno, ya lo conocen, lo han visto, lo anticipamos, en general son facturas o recibos electrónicos. Un tema que es un poquito molesto, que es esta historia de que para que la deducción sea válida, el inquilino no tiene que ser propietario de ningún otro inmueble, ¿sí?
cualquiera sea la proporción. Entonces le han preguntado a la AFIP, ¿y si es propietario de un terreno? Y bueno, lo lamento mucho porque la norma dice que no puede ser propietario de ningún otro inmueble. Pero escúcheme, ¿en el terreno puede vivir alguien en un terreno? Y bueno, por ahí si arma una carpa, no se hace frío, va con paraguas, se abriga bien, no sé, hará. Pero evidentemente el terreno no tiene características constructivas de vivienda ni puede ser utilizado como casa habitación. O sea, esto es interpretar literalmente la norma, pero la verdad es que no parece cumplir la más mínima condición de lógica, ¿no? Imagínense que alguien puede ser dueño de la mitad de un terrenito en Córdoba porque lo terminó heredando del bisabuelo, o ser dueño de la mitad de una cochera, tampoco podría vivir en una cochera. Así como está redactado, la AFIP en esta respuesta lo que dice es, lo lamento mucho, si es propietario de cualquier otro inmueble, ¿sí?, podría ser propietario, no sé, de una casa rodante. Una casa rodante no es un inmueble. Y con respecto a la reserva de usufructo también es la interpretación literal que hace el fisco en cuanto a este tema de la transferencia de la nuda propiedad con reserva de usufructo. Le apunta al que es propietario. Entonces, esto es habitual o muy común que se haga, padres e hijos. El padre lo que hace es, bueno, cede a los hijos la nuda propiedad y se reserva el derecho de usufructo. Bueno, en definitiva, ¿quién es el propietario? El hijo. Entonces, si el hijo pretende deducir el alquiler, el fisco le va a decir que no, porque mire que usted ya es propietario, usted tiene el dominio de otra propiedad, bueno, y lo ha ratificado en esta otra consulta en sentido inverso. O sea, ¿qué pasa para el usufructuario? O sea, el padre es dueño ahora, no, porque transmitió, se dio la nuda propiedad. Entonces el padre tiene el derecho a usufructo, pero sí podría deducir el alquiler si es que alquila. Y acá, bueno, nos podemos imaginar, como todo tema así de deducción, podemos imaginarnos una serie de cuestiones. Yo la verdad, mi imaginación no voló tan alto, pero algunas cuestiones. ¿Qué pasa con las expensas y gastos a cargo del inquilino? Que es bastante común. ¿Eso es un mayor alquiler? Bueno, parecería que sí, ¿no? Es un mayor alquiler. La norma no dice nada. Lo mismo con respecto a las mejoras efectuadas por el inquilino, ¿sí?, que el propietario no esté obligado a indemnizar. La norma se refiere a sumas pagadas y entonces acá vamos a tener que hacer una conciliación porque no todos los inquilinos pagan en fecha. Un inquilino pagó 6 meses, debe 6 meses. Entonces, ¿cuánto es lo que puede deducir? Lo que pagó. Y resulta que al año siguiente pagó lo atrasado. Entonces, al año siguiente tiene 18 meses. Bueno, ¿sí?, nos va a complicar un poquito el tema con respecto a cuánto es efectivamente lo que puede deducir, porque se trata de lo pagado, de lo efectivamente pagado. Bueno, si alguien alquila, no es propietario, alquila 2 inmuebles, sí puede ser. Alquila uno, ¿sí?, donde vive con la familia y otro donde vive con otra familia. Señor. Bueno, ¿cuál es su única casa habitación? Es la residencia permanente de su grupo familiar estable. ¿Cuál es su grupo familiar estable? No sé. Bueno, se supone que debería tener una única casa habitación, ¿no? Habría que preguntarle. Bueno, obviamente va a poder deducir uno solo, no los dos. Habría que preguntarle, como dice acá el amigo Daniel. Una persona humana, bueno, acá está el tema de los que alquilan, pero en algún momento compran un departamento. ¿Y cómo lo van comprando? Van pagando señas, anticipos, cuotas al pozo y en el mientras tanto, ¿qué tienen? Nada, porque si no hay escritura o posesión, en realidad no son dueños de ningún otro inmueble, ¿sí? Hasta que no exista esta escritura o posesión, no son dueños y entonces el alquiler que van pagando es deducible. Y después, no sé, alguien no propietario alquila un departamento y por ahí utiliza, no sé, un dormitorio, el resto es todo oficina. Acá la norma no dice absolutamente nada. Ese departamento tiene las características de vivienda y es utilizado como casa habitación y no se me ocurre que haya que hacer ninguna proporción ni nada parecido. Y si se trata de familia coreana, bueno, pues coreana, china, japonesa, no vamos a hacer ningún tipo, ¿no? Alquila el local para supermercado. ¿Y qué hacen? Bueno, tienen el local y viven en la parte de arriba y no son propietarios. Pueden deducir ¿no?, de todos los impuestos que pagan, ¿no? Que pagan. O sea, pueden deducir. Y bueno, la verdad tendría que estar separado, porque si no están alquilando un conjunto que es local y vivienda, y de nuevo no se me ocurre que se pueda hacer una proporción, pero si tiene contratos separados y se le alquila por un lado el local y por otro lado alquila la vivienda,
podría deducir la parte de la vivienda. Bueno, y con respecto a los hoteles residenciales, ya acá hay un dictamen de la AFIP donde dijo que no, que de ninguna manera, pero bueno, alguien podría ponerse a pensar que hay una situación, que hay gente que vive en pensiones, ¿sí? Y la verdad que paga. ¿Qué es lo que está pagando? ¿Eso es un alquiler? ¿No es un alquiler? ¿Es deducible? ¿No es deducible? ¿Vive siempre? Sí, vive. ¿Vive con la familia? Sí. ¿Tiene características de vivienda? Sí. ¿Es su casa habitación? Sí. ¿Es deducible? Seguramente el fisco lo va a objetar, pero vamos a ver. Vamos a hablar rápidamente. ¿Cómo vamos, Humberto? Bueno, vamos pues después nos multa. Tiene una multa por cada vez que uno se va. Automática. Es multa automática. Esto está en el artículo 38, 39, no sé. La resolución 4004E establece los requisitos en cuanto a facturación. ¿Por qué? Porque, bueno, esta presión para que como decía Humberto, para que los locatarios tengan que declarar, entonces los obligan a factura, básicamente a factura electrónica, salvo los monotributistas de las categorías A, B, C, D y E, que pueden seguir con las facturas manuales. Pero todo lo demás es factura electrónica. Y uno diría, bueno, pero si alguien es sujeto exento, porque lo único que hace es alquilar departamentos, entonces está exento. Los exentos no estaban obligados a factura electrónica, no estaban, pero en este caso están, ¿sí? Entonces, obligatoriamente van a tener que emitir factura electrónica. Y después algunas situaciones especiales, si actúan intermediarios, bueno, la factura se hará o puede hacerse a través directamente del intermediario, ¿sí? Que va a estar facturando por cuenta y orden de. También puede ocurrir que el inmueble que se está alquilando pertenezca a más de una persona. En condominio, Juan y Pedro son dueños de un departamento y se lo están alquilando a un determinado inquilino, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene que emitir el comprobante? Acá lo que dice la norma es que uno de los condóminos tiene que emitir el comprobante y que ese mismo tiene que seguir facturando hasta que termine el condominio. Se elimina una norma ya bastante ridícula que existía en la resolución 1415 del 2003, que es el régimen de facturación general, que ya quedó muy poco este régimen de facturación general. No era obligatorio emitir ningún comprobante cuando se trataba, y esto ya terminó, del alquiler de un único inmueble cuyo importe no superase la cifra de 1.500 pesos. Una cosa, bueno, ya inaplicable, pero hoy también derogada, ¿sí? O sea que, aunque se trate de este supuesto, que alguien alquile un único inmueble y que no se superen los 1.500 pesos, debe cumplir con las normas de facturación. En materia inmobiliaria, ese artículo 2 dice qué es lo que tiene que hacer la inmobiliaria, tiene que extender el comprobante respectivo como intermediario y tiene que hacer figurar el importe de la locación y cuál es la quit del locador, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son los comprobantes alcanzados? Facturas y recibos B, notas de débito y crédito B, facturas y recibos C y notas de crédito y débito recibo C. ¿Por qué no figuran los comprobantes tipo A? Porque por más que se trate de un responsable inscripto, lo que está facturando el recibo que haga es por una operación que está exenta a un consumidor final. Entonces nunca existiría la posibilidad de emitir un comprobante tipo A, que recuerden que es cuando un responsable inscripto le está facturando a otro responsable inscripto. Y entonces, ¿qué se va a emitir? ¿Factura o recibo? La verdad que se puede elegir, pero en fin, el recibo es el que nos va a ayudar, si se emite recibo, por el tema de la deducción de lo pagado, como decíamos antes, porque si alguien emite solo factura, y bueno, esa factura, sí, refleja el alquiler del mes, que por ahí se termina pagando 2, 3, 4 meses más tarde. Bueno, hay dos formas de emitir la factura electrónica. Uno es a través del intercambio del servicio web y la otra manera más sencilla es por comprobantes en línea, ¿sí? Tiene que ser, como siempre, un punto de venta distinto. Acá hay algunos requisitos de los comprobantes electrónicos originales. Esto es parte operativa, es lo que dice la misma resolución. Dice qué es lo que hay que consignar en estos comprobantes originales. Hay códigos de identificación, el código 17, ¿sí? Tiene el dato 01, que es una operación facturada a través de intermediario, el código 02, operación facturada directamente por el propietario. Y después, con el código de identificación 18.1, se ingresan datos, fundamentalmente la quit, ¿sí? Del propietario o de los condóminos. Y con el código 18.2, apellido y nombre, denominación, etcétera, del propietario del condomino.
Tenemos una respuesta en el ABC que en realidad es explicaticia, por decirlo de alguna manera, repite un poco lo que sabemos y agrega algo que no mencionamos todavía, porque en la resolución 4003/E, que se refiere al régimen de retención de impuesto a las ganancias para los que trabajan en relación de dependencia, la vieja 2437, se ha agregado el tema de la deducibilidad de los alquileres para aquellos que trabajan en relación de dependencia, ¿no? Entonces, lo que dice esta respuesta es cuánto es lo que se puede deducir, que ya lo comentamos, el doble tope. También dice que va a ser requisito indispensable el tema de cumplir con la parte de facturación y ojo que también debe adjuntarse el contrato en versión PDF cuando se inicia, o sea, cuando se declara en primer término la deducción y cada vez que exista alguna renovación del contrato de alquiler, ¿sí? Bueno, esto, como ya lo adelantó Humberto, también es un problema, ¿no? Muchísima gente, una evasión muy grande, lo que persigue el fisco es justamente que se blanquee esta historia y por un lado está la deducción para el inquilino, por otro lado está el mayor impuesto que tendrá que pagar aquel locatario que nunca lo declaró. Lo que pasa que, bueno, también es una situación compleja, ¿no? Porque alquilar departamentos tampoco se trata de una actividad muy rentable. Y si se tiene que declarar, yo no digo que esté bien no declararlo, pero si se tiene que declarar y pagar impuesto a las ganancias y eventualmente también pagar ingresos brutos, porque la exención es muy pobre en materia de ingresos brutos, casi con seguridad les va a corresponder, bueno, hay un costo impositivo significativo. Bueno, ¿qué tiene que hacer el empleado? El empleado tiene que informar a través del servicio CIRADIC trabajador. Ahí es donde va a adjuntar el contrato vía PDF y siguiendo con los aspectos operativos, si alguien vio esto, yo lo miré ayer rápido a ver si es cierto o no es cierto, en comprobantes en línea, tipo 12:30 de la noche, ¿no? Y sí, en el servicio comprobantes en línea hay... está la forma de ir cargando lo que hay que incluir para el tema de los alquileres. O sea, en primer lugar, hay que ver los datos de receptor, o sea, uno va cliqueando donde corresponde. Luego, el tema de cliquear operaciones alcanzadas por un régimen especial. Dentro de eso aparece facturar, alquiler, inmueble, casa, habitación. Y hay que volcar si la facturación es directa o a través de intermediarios. Y por último hay que informar el número de quit, ¿sí? Y si es de manera directa se indican los locadores o propietarios y si es a través de intermediarios también, ¿sí? Estos son todos aspectos operativos que son los que uno dice, bueno, los aspectos operativos son importantes o no son importantes. Y bueno, hay que cumplirlos porque si no la deducción simplemente no va a poder efectuarse, no va a ser válida. Ya hablamos de que el inquilino tiene que enviar el contrato de alquiler por vía electrónica, cualquiera sea la fecha de origen, ¿sí? Bueno, esta deducción ¿a partir de cuándo es válida? A partir del año 2017, ¿sí? Para que sea válida, ya dijimos que el propietario tiene que emitir el comprobante. ¿Qué comprobante es? Es comprobante electrónico en todos los casos, salvo que sea un monotributista de las categorías que antes mencionábamos, A, B, C, D y E. Ahí puede ser el comprobante manual. Bueno, cuando se cargan las deducciones personales, esto es en el CIRADIC, trabajador, aparece un ítem que se llama deducciones y desgravaciones, ¿sí? Y dentro de ese, el nuevo, que es alquiler de inmueble destinado a casa-habitación. Y acá, de nuevo, seguimos con temas operativos, ¿sí? No los voy a hacer sufrir demasiado, ya estamos terminando. Y dice qué es lo que hay que hacer. Hay que cliquear en alquiler, después hay que cargar los datos de contrato, ahí hay que enviar el archivo PDF respectivo, cada mes se carga el periodo de pago y el monto a deducir, después el sistema le pide que cargue el detalle mensual, el alquiler, el número comprobante, el monto a deducir y el número de factura, fecha de emisión, tipo de comprobante, número y monto. O sea, como ven, todas regulaciones, ¿para quién? Para los empleados, los que están en relación de dependencia. Para los autónomos todavía no tenemos nada, lo cual no quiere decir que se va de alguna manera a instrumentar o reglamentar o algunos requisitos seguramente o parecidos se van a instrumentar para los autónomos. Bueno, creo que estamos más o menos en tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Osvaldo, quizás vamos a pedirte una opinión, Osvaldo, sobre un tema que tiene
aplicación práctica, que es la situación de las empresas que proceden a alquilar inmuebles para sus funcionarios, empleados jerarquizados, donde acá se plantea una serie de problemas, que sería cómo lo trata la empresa, qué deduce la empresa, y cuál es la situación respecto del empleado que en realidad tiene esa propiedad, que la está alquilando, pero que está siendo pagada por parte de la empresa. Bueno, no me advirtió que me iba a hacer esta pregunta en este momento. No, está bien. Acá, si uno va a la literalidad de la norma, fíjense que en materia de impuesto al valor agregado se había discutido ya este punto, porque para que corresponda a la exención, bueno, estamos hablando de que es el alquiler, ¿sí?, de vivienda destinada a casa-habitación. Pero ¿quién puede utilizar una vivienda casa-habitación? Si quien está firmando el contrato es una sociedad anónima, pero resulta que ¿quién va a vivir en ese departamento? Bueno, un empleado o varios de esa sociedad. O sea, el objetivo es casa-habitación de esos empleados, pero quien firma el contrato es la empresa. Entonces, desde el punto de vista literal, y bueno, la AFIP podría decir, es un tema que tiene controversia, porque hay alguna doctrina que sostiene que habría que aplicar un criterio más extensivo, pero la verdad es que para la empresa nunca puede ser casa-habitación porque se trata justamente de un sujeto que no es persona física o humana. Con lo cual, ahí estamos en problemas, ¿sí? Porque si bien es utilizado como casa-habitación, el alquiler no fue pagado por la persona humana. Entonces, salvo que se admita una interpretación extensiva, que el fisco en algún momento recepte, porque es bastante común, esta situación es bastante común. Así como está, desde el punto de vista literal, no sería, primero que estaría grabado en el IVA, que es todo un problema, y segundo que no sería deducible el alquiler pagado porque el que está pagando es la empresa y no la persona humana, pero no sé si vamos ahí. Bueno, diríamos que sí, es un tema controvertido, podría existir otra interpretación que para la empresa esto constituye un mayor sueldo del empleado, mayor remuneración y que por lo tanto sería deducible, no como alquiler, sino como mayor remuneración, y que también sería deducible para el empleado porque se cumpliría la finalidad de la ley. La finalidad de la ley es que pueda haber favorecer las propiedades en locación, y esto es así, y de alguna forma el pago se da a través de esta manera. Pero bueno, es una posible interpretación que se puede dar. Yo no estoy con la interpretación restrictiva. A mí me parece que eso es lo que puede llegar a decir la AFIP, pero el objetivo se cumple perfectamente. Claro. ¿Te puedo complementar esto, que me parece interesante? Precisamente este caso está absolutamente contemplado en el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando, hablando de los complementos remunerativos, precisamente no es remuneración el alquiler de casa-habitación en complejos circundantes, en donde precisamente está pagando la empresa producto de su traslado o de una comisión especial, y esto específicamente no entra como un complemento remunerativo, está fuera de la órbita de la remuneración. Y esto hay casos muy claros, en este caso, por ejemplo, un caso Yoma, donde no tenía en barrios circundantes, pero le había pagado en Chilecito departamentos a cada uno, y eso la Justicia de Seguridad Social dijo precisamente que no era remuneración. Entonces, atándolo desde el punto de vista de lo que ustedes comentan, con lo que va a estar cargado como remuneración en el recibo, esto no va a ser una remuneración. Entonces, por lo menos desde el punto de vista del artículo 105. Está bien, pero al no ser remuneración significaría que no habría aportes y contribuciones. No hay aportes sobre y contribuciones. Eso, lo cual claro. no quita que sería deducible para la sociedad seguro, como un gasto necesario. Seguro, ¿no? eso es otra cosa. Claro. Bueno, nos quedan 2 temas y pasamos a las preguntas para terminar a las 13. El primer tema que quería hablar es este tema de las declaraciones rectificativas en menos, tema que una y otra vez volvemos, pero quería un poco transmitir algunos temas que se están dando en la práctica y el criterio que tiene la administración tributaria sobre esto.
¿Cuál sería entonces la situación que acá estaríamos planteando? Este sería el supuesto de un contribuyente que presenta una declaración jurada, por ejemplo, de impuesto a las ganancias, determina un impuesto pero no lo paga, determina un impuesto y no lo paga, y después se da cuenta que esa determinación es incorrecta, porque determinó impuestos en exceso. Entonces pretende presentar una declaración jurada rectificativa en menos, o sea, con lo que interpreta que es lo correcto, pero con este aditamento, que el saldo de la declaración jurada original no fue ingresada por el contribuyente. Y entonces, acá un poco la pregunta que podríamos formularnos es si podría el fisco iniciar una gestión de cobro, una gestión judicial, una intimación y gestión de ejecución fiscal por el impuesto determinado en el primero, a pesar de haber presentado una rectificativa menos después. Este sería un poco el planteo que hoy queríamos señalar. Y cuando señalamos esto, tenemos que ir a ver qué pasa cuando todo esto lo queremos ver desde el punto de vista del sistema de cuentas tributarias. ¿Por qué razón? Porque cuando el contribuyente presenta la primera declaración jurada, esa declaración jurada se incorpora en cuentas tributarias y va a aparecer la deuda. Y después el contribuyente presenta una segunda declaración rectificativa por un importe menor, y acá es donde nosotros vemos desde el punto de vista sistémico que no se actualiza en la cuenta tributaria, no se actualiza la carga de datos con la declaración jurada rectificativa. Esto es, el contribuyente presentó la rectificativa, pero en cuenta tributaria aparece solamente la primera, que es la declaración jurada original. Esto es si el tema lo miramos desde el punto de vista sistémico. Si nosotros llegaríamos a esa conclusión, diríamos, bueno, como es la única declaración jurada y aparece la deuda, entonces parecería que la AFIP podría entonces intimar, más allá de la rectificativa, insisto, podría intimar el saldo de la primera y iniciar el juicio de ejecución fiscal. Y acá nos encontramos con otro tema, que es la práctica administrativa. ¿Qué hace la administración tributaria en estos casos? A pesar que la cuenta tributaria no carga la rectificativa. Bueno, en estos casos la AFIP normalmente se abstiene de iniciar los juicios de ejecución fiscal, porque por otro lado sabe que hay una declaración jurada rectificativa en menos. Aquí tenemos, con esta presentación, tenemos que repasar un poco lo que es la ley de procedimiento, el artículo 11, que es el que se refiere al sistema de la autodeterminación, el artículo 13 de la ley de procedimiento tributario, que es el que se refiere a que va a estar sujeta a esa declaración jurada a la verificación por parte del fisco, y como dice el artículo 13, que ese saldo no se puede reducir por declaraciones posteriores, salvo errores de cálculo cometidos en la declaración misma. Esto de errores de cálculo producidos en la declaración misma es de otra época, ¿no? Era la época donde se utilizaba la Underwood y se cargaba en los formularios. Vos no sabés de qué hablo, pero no importa. Sí, sí. Ah, ¿sabés? La Underwood, sí. Ah, sí, bueno. Sí, sí. Y en estos casos, entonces, se podían producir errores de cálculo porque, en definitiva, los elementos que entraban en la declaración jurada eran manuales. Y como eran manuales, ahí quedaba el error humano. Hoy, con el tema de los aplicativos, en principio esto no puede existir porque el aplicativo no permitiría este tipo de errores. Yo digo en principio porque cada vez que nosotros hablamos de un aplicativo y hablamos de los problemas, terminamos hablando de la adaptación
personal que cada uno termina armando un aplicativo, y si hay una adaptación personal podría caber también el error de cálculo. Pero diríamos, en términos generales, hoy es bastante más difícil pensar que haya un error de cálculo, que es la excepción que contempla el artículo 13 de la Ley de Procedimiento, con lo cual, si esto fuera así, no habría posibilidad de presentar una declaración jurada rectificativa, o en todo caso, la rectificativa debería ser la consecuencia de una acción de repetición. Y si hay una acción de repetición, involucraría el pago previo por el contribuyente, que no es justamente esto lo que estamos contemplando. Entonces acá aparece nuevamente la pregunta, después de este rápido repaso normativo, aparece nuevamente la pregunta si es posible intimar estos saldos, y aquí viene la posición fiscal que tiene en este momento la AFIP, que es que sí, que corresponde intimar, corresponde ejecutar los saldos de las declaraciones juradas, insisto, a pesar de una declaración jurada rectificativa. Y en esta línea, si esto fuera así, contra esa intimación que hace el fisco del saldo de la declaración jurada original, cabría como único recurso el recurso del artículo 74 del decreto reglamentario. ¿Hay alguna interpretación fiscal que ha dicho que en la esfera de la discrecionalidad del juez administrativo, el juez administrativo tendría facultades, aun cuando el error no sea de cálculo, pero surja palmariamente de la declaración jurada rectificativa que él tiene razón, le daría la posibilidad de resolverlo en esos términos al juez administrativo, lo cual rara vez pasa, pero digamos es una facultad que de esta forma tiene. Entonces, de no tratarse de error de cálculo, como decíamos, prácticamente minimizadas las posibilidades, quedaría solamente la posibilidad de la repetición con el pago previo, que en definitiva es la posición de la AFIP. Y respecto del contribuyente, entonces, esta sería la situación que impediría en estos términos rectificar la declaración jurada sin haber pagado el impuesto previamente. Quería señalar qué pasa con el SICORE, porque todo lo que dijimos es con la declaración jurada, pero qué pasa con el SICORE si aquí se da este tipo de inconvenientes. Bueno, acá me parece que es importante señalar también la posición fiscal, en el sentido que ese artículo 13 de la Ley de Procedimiento está vinculado a declaraciones juradas determinativas de impuesto, con lo cual el artículo 13 no alcanza las declaraciones juradas o liquidaciones, mejor dicho, que estén vinculadas a retenciones y percepciones. Con lo cual, si este problema se originaría el SICORE, no habría ningún tipo de inconveniente para rectificar con posterioridad. Y el otro tema que también tendríamos que mencionar, porque estaría vinculado a esto, sería el de los incrementos de pagos a cuenta originados por créditos de impuestos ya ingresados. Este es un tema que se da también a veces en la práctica. Es el contribuyente que presenta la declaración jurada, determina el impuesto, paga el impuesto determinado, pero después se da cuenta que en esa determinación omitió computar algunos pagos a cuenta, omitió computar retenciones, omitió computar saldo a favor de declaraciones anteriores, omitió computar anticipos, acreditaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá vamos a volver al famoso tema que siempre lo repetimos cuando avanzamos con estos temas. La determinación tributaria tiene dos partes. Una es la determinación tributaria propiamente dicha, es la que se termina definiendo lo que es la elección del legislador respecto de la base imponible por la alícuota del impuesto, y esto es impuesto determinado, y otra cosa es la segunda parte, que sería complementaria, pero que no es determinación tributaria, con los efectos procesales que esto tiene, que es la intimación, la liquidación impositiva, porque de ese impuesto determinado que viene de la primera parte, hay que restar todos los conceptos que vienen como pagos a cuenta.
Bueno, y esta separación es tan importante que si se diera el supuesto que estamos mencionando acá, contribuyente que omitió de computar los pagos a cuenta, podría el contribuyente perfectamente rectificar su declaración jurada, computar el pago a cuenta, determinar un saldo a favor, y ese saldo a favor es de libre disponibilidad, y utilizarlo como tal, obviamente sin problema alguno respecto a la rectificativa. ¿Por qué razón? Porque esta no es una declaración jurada rectificativa. Acá lo que está haciendo es rectificar la segunda parte, que es la liquidación del impuesto, pero no la determinación tributaria. A tal punto esto es así, esta separación es así, que fíjense que si lo miramos esto del punto de vista del fisco, si el fisco tiene que impugnar la primera parte, tiene que hacer la determinación de oficio. Pero si tiene que impugnar la segunda, porque es improcedente el cómputo del pago a cuenta, hay una mera intimación administrativa y no recurre a la determinación de oficio. Esta es un poco la posición también coincidente con la AFIP. Y por último, nos quedarían los restantes conceptos de ingresos directos, ingresos también que pueden pertenecer a anticipos y percepciones o retenciones que tendrían el mismo tratamiento que hemos hablado. Y por último nos quedaría la situación en el IVA. ¿Qué pasa respecto del IVA? Acá en el IVA la situación es distinta porque en la determinación débito y crédito ahí está jugando el impuesto determinado, con lo cual si nosotros pretendemos rectificar la declaración jurada, ahí entraremos con la primera parte, o sea, con el artículo 13 y el carácter definitivo de la declaración jurada. Bueno, último tema que quería reseñarles respecto a la jurisprudencia. En esta jurisprudencia hay algunos casos interesantes. Como siempre, yo les llamo la atención de alerta. Ustedes, para los casos que les interesan, los pueden ver. Pero, bueno, ha coincidido que mucho de la jurisprudencia hoy se está referido a impuestos a las ganancias y jubilaciones, que es el tema que justamente dio Daniel, y esto tiene que ver con la temporalidad que tiene estas secuencias. De todas maneras, quería señalar en otro sentido este primer caso, Barciela, caso realmente muy interesante, que es de la Cámara Federal de Casación Penal, un caso donde la casación penal ha interpretado dos normas de la ley penal tributaria. Me parece que es un antecedente muy importante que acá se está señalando, que es justamente los artículos 3 y 4 de la ley penal tributaria, porque el artículo 3º implica que haya un delito con un régimen promocional, pero con un beneficio efectivo que recibió el contribuyente. En cambio, el artículo 4º es un delito de peligro. Esto es la situación de contribuyentes que obtienen un certificado, ese certificado se hizo dolosamente con el ánimo de tener un beneficio que no utilizó. Y la gran diferencia es que el artículo 3º tiene un piso de punibilidad y no el 4º, y esta es la discusión que en este caso se establece. Un contribuyente que estando en un régimen promocional le tipifican el delito del artículo 3º, pero como no superó el piso, quedó sobreseído. Y entonces el fisco dice, bueno, vamos a cambiar la imputación. En realidad esto es el artículo 4, claro, porque el 4 no tiene piso de punibilidad y todos quedarían en el 4. Esto es lo que se llama el desplazamiento penal, y acá es donde la Cámara Federal de Casación Penal dice que este desplazamiento penal del artículo 3º al artículo 4 no tiene fundamento legal y por lo tanto revocó la decisión del tribunal anterior que incorrectamente así lo hizo. Bueno, después aparece el caso Melis de la Cámara Federal de Rosario, que justamente de la Sala A, que justamente nos señalaba Daniel. Aparece un fallo en sentido contrario de la Cámara de Apelaciones, en la causa Mozzoni, de la Sala 3. En este caso se había interpuesto por una acción declarativa de certeza, justamente uno de los procedimientos procesales que nos hablaba antes Daniel, y en este caso la Cámara
confirma el rechazo del planteamiento que hace el jubilado, pero esto es en base de una sentencia de primera instancia, con lo cual él no pudo revocar o no pudo traer nuevos argumentos a la instancia y por esto quedó desierto el recurso. El caso federal de Paraná, que también nos mencionaba la inconstitucionalidad, acá sí directamente de la ley de impuestos a las ganancias, el caso de Paraná. El caso Cardelares de Seguridad Social, que también nos señalaba Fornari de Roca. Bueno, acá ha habido un cruce de todo este tipo de cosas. Y unos antecedentes que quería destacar, que se refieren a causas penales, pero por seguridad social, que quería destacarlo porque en general cuando hay conflictos económicos, financieros en las empresas, una de las primeras cosas que se echa a mano es a los aportes y contribuciones de seguridad social, ¿no? Se hace la lista, bueno, ¿qué hacemos? Tachamos, y nos queda solamente para esto. Y generalmente cuando la empresa toma esa decisión, una cosa que no hace es analizar el tema del punto de vista penal. Por eso que me parecía importante compartir con ustedes estos antecedentes. El primer antecedente, el caso Gagioli, de retenciones indebidas o no ingresadas en materia de seguridad social, viene el Tribunal Oral número 1 de Mendoza, y en este caso la doctrina que sacamos de este caso es que la invocación de las causas económicas no justifican la omisión de los depósitos de los aportes previsionales. Pero después pasamos a otra causa, la SB, de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico de la Sala A, es muy reciente, es de marzo del 2017, que llega a un criterio parecido porque se confirma un auto de procesamiento por omisión de depositar retenciones sobre haberes de empleado, donde también aquí se invoca las situaciones económicas financieras. Estas situaciones vemos nuevo antecedente en esta materia. Y después llegó el tema de los delivery. Llegó el tema de los delivery. Los deliveries de pizza, de helados. Y acá lo que la AFIP en un caso determinado, este caso Dos Salmones, lo que hizo el fisco es determinar que el delivery no iba acompañado, iba con el helado, pero no con el comprobante fehaciente respaldatorio de la venta del helado, y entonces aquí intenta aplicarle la clausura al establecimiento, no al chico por supuesto, sino al establecimiento, y además la multa. La Cámara lo que hace es revocar la clausura y le confirma la multa en función a un argumento que era que el delivery no pertenecía a la empresa, sino estaba tercerizado y pertenecía a otro sujeto. Hay varios antecedentes que hoy vamos a ver sobre el tema de clausuras preventivas, tema que, bueno, que sigue apareciendo. Este es el caso Rumar de la Cámara de Apelaciones de la Sala B. Este es un caso de una clausura preventiva porque se omitió una factura por el hecho de que no tenía los controladores fiscales. En este caso también se revoca la clausura preventiva, se confirma la multa y después vuelve nuevamente el tema de seguridad social y esta vez con un tema realmente muy interesante. Es un caso donde se le imputa a un contribuyente un delito de evasión de aportes y contribuciones por el hecho de un aprovechamiento de beneficios de seguridad social. Estos son nuevos empleados. Estos nuevos empleados, como eran viejos, pasan a ser nuevos en otra empresa que era el mismo conjunto económico y así se los iba rotando, con lo cual se trataba en cada una de las empresas de aprovechar los beneficios. Y acá la discusión termina siendo si el tema del conjunto económico
es un tema sustentable a los efectos del delito de seguridad social, cosa que la Cámara termina confirmando la posición de la AFIP en ese sentido y por lo tanto se terminan procesando a los imputados. De un juzgado federal de Rosario viene también esta clausura preventiva. La clausura preventiva es porque no tenía el controlador fiscal y en este caso el juzgado de Rosario confirma la clausura preventiva de la AFIP. Un caso realmente muy importante, posiblemente de todos los que hemos señalado, es el más importante de todos, el caso Pirelli, fallo de la Corte reciente, 9 de mayo, y la Corte se expide sobre un tema muy importante, que es el tema de la deducción de las regalías que Pirelli le pagaba a un beneficiario del exterior. Había una particularidad, en este caso, la inscripción del contrato de transferencia ante el INPI fue posterior al pago, o al revés, el pago fue anterior, o sea que no se cumplió el requisito de inscripción, pero la Corte, en un magnífico fallo, termina señalando que aquí tiene primacía el convenio de doble imposición con Italia y por esa razón esta regalía resulta deducible, a pesar del aspecto que hablamos temporal de la inscripción. Hay un caso HSBC que este tema, para quien le interese, mañana se va a dar un taller, acá que los talleres que organizamos de jurisprudencia penal tributaria, junto con el Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. Uno de los puntos va a ser porque este tema es quizás el leading case en este momento sobre un planteo de nulidad respecto de la validez de las pruebas obtenidas en el exterior. Recuerden, famoso tema Falciani, pruebas obtenidas en el exterior, pruebas intentadas legitimar por el Estado a través del convenio doble imposición con Francia. Bueno, ahí se discutió la validez o no validez de esto y en primera instancia, esta es la decisión que tenemos hoy, ya está apelado, pero en primera instancia no se hicieron lugar a la sumatoria de planteos, deben ser como 9 o 10 planteos de nulidad que se han hecho entre todas las partes interesadas y por lo tanto este tema, bueno, ahora fue apelado por las partes, obviamente, ante la Cámara. Ustedes van a ver después también del Juzgado Penal Económico 3, otra confirmación de clausura preventiva por la falta del Contralor Fiscal. Un fallo del Tribunal Fiscal que para nosotros es importante reiterarlo, la interrupción del plazo de prescripción por comisión de nuevas infracciones. ¿Cómo hay que entender las nuevas infracciones? Las nuevas infracciones hay que entenderlas en un sentido formal o en un sentido material. El solo hecho de cometerse la nueva infracción provoca la interrupción del plazo de prescripción o es en un sentido material que se requiere que esa infracción haya sido juzgada y que haya pasado a una autoridad de cosa juzgada. Este último es el criterio del Tribunal Fiscal de la Sala B reciente del mes de junio. Otra confirmación, este es otro juzgado de clausura preventiva, con lo cual ustedes ven la cantidad de casos que se da al respecto. Y un fallo reciente que también quería llamar la atención, este fallo ya viene de la Cámara de lo Penal Económico, donde se plantea si el delito de evasión fiscal es un delito continuado o no. Este tema es un tema que tiene una importancia grandísima porque en este caso, por ejemplo, que se estaba discutiendo, era una determinación de oficio de impuesto a las ganancias que se le había hecho a un contribuyente por 3 años, y entonces si esto es un delito continuado, tiene el gran efecto en la prescripción, porque la prescripción empieza a contarse cuando se terminó de cometer los delitos, que es con la última declaración jurada, con lo cual queda todo corrido la prescripción hasta la última declaración jurada y esto favorece obviamente la situación del fisco. Esta es la posición de primera instancia que ha sido revocada por la Cámara. O sea, la Cámara interpreta que no se aplica esta teoría del delito continuado, sino que son hechos o delitos independientes. Y como son hechos y delitos independientes, cada uno tiene su comienzo, su cómputo respecto
de la prescripción. Vamos ya cerrando esto con el tema de la inconstitucionalidad del impuesto a los ingresos brutos en extraña jurisdicción, tema este que ya habíamos hablado en algún otro momento. Esto es la situación que hoy tiene más de la mitad de las provincias de la República Argentina en su legislación. Esto es, se le aplica un impuesto a los ingresos brutos a los contribuyentes más grandes si no tienen establecimientos dentro de esa jurisdicción. Y acá tenemos dos nuevos antecedentes. Uno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, donde se rechaza el planteo de inconstitucionalidad por 3 votos a 2. Por 3 votos a 2, porque son 5 miembros del Tribunal Superior, se rechaza el planteo. Bueno, quedó en el medio el caso que ha adquirido predicamente por los medios, el caso de la Rúa, del Tribunal Fiscal, donde acá se discute cuál es el tratamiento de las asignaciones vitalicias de los presidentes, y aquí el Tribunal Fiscal revoca la resolución de la AFIP ya apeló esta resolución contraria, con la base, el Tribunal Fiscal, con la base en que hay una ley nacional que establecía esta renta vitalicia para los presidentes y que esa remuneración era una remuneración que tenía concordancia con la remuneración de los jueces de la Corte. Entonces, en esa relación, el Tribunal Fiscal interpretó que esa relación con lo que era la remuneración de la Corte había que hacerlo a todo efecto, no solo con la remuneración, sino también con el tratamiento del impuesto a las ganancias y, por lo tanto, revoca el Tribunal Fiscal el criterio de la AFIP. Y entonces ustedes después tienen, vuelvo a la de extraña jurisdicción, ustedes tienen el caso Monsanto de la Corte, un caso muy actual, esto es del 22 de junio, donde aquí la Corte señala 2 o 3 aspectos importantes. Primero, la competencia originaria que tiene la Corte para actuar en esta materia. Segundo, que se encuentran dados los elementos de la medida cautelar. Y tercero, respecto de la inconstitucionalidad del impuesto a los ingresos brutos. Fíjense qué notable esto, ¿no? Si uno tiene un caso en la Ciudad de Buenos Aires, llega al Tribunal Superior y lo pierde, y si lo tiene en otro, va a la Corte Suprema y lo gana. Unas cosas propias de nuestro país de la justicia. Señores, muchas gracias a todos y será hasta la próxima reunión. Muy bien. Gracias, Martito. Muy bien, maestro. Las consultas hay que contestarlas. No, pásamelas que... Si la querés contestar, porque yo se la paso a los asesores esto. Ah, no hay problema, como quieras.